¿Estás absolutamente seguro de lo que recuerdas? Porque hoy, en Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial, te invito a desafiar una de las certezas más profundas que tenemos, nuestra memoria. Comenzamos este episodio con una provocación que suena absurda, hasta que te das cuenta de que no estás solo. Millones de personas están convencidas de que Darth Vader dijo, Luke, yo soy tu padre, cuando en realidad nunca lo hizo. Otros recuerdan un monóculo en El Señor del Monopoly, un guión en Kit Kat que nunca existió, o incluso que Febreze tenía doble E. Entonces, ¿quién está equivocado? Todos nosotros. Este fenómeno no se trata simplemente de olvidar cosas, se trata de tener recuerdos vívidos, claros y compartidos de algo que nunca sucedió, y eso lo hace aterrador, porque si no puedes confiar en tu mente, ¿en qué puedes confiar? Este primer segmento del episodio no es solo una introducción, es una grieta en tu percepción de la realidad. Exploramos cómo estos falsos recuerdos colectivos, el llamado efecto Mandela, han surgido en miles de personas al mismo tiempo, como si estuviéramos conectados por una red invisible que altera nuestras memorias. ¿Es esto solo un error psicológico, o hay algo más profundo ocurriendo? Y es que aquí, donde se cruzan la neurociencia, la cultura digital y la especulación cuántica, comenzamos a sospechar que la realidad no es tan sólida como creíamos. Porque si tú también estás convencido de que Looney Tunes se escribía Toons, si juras que viste una película de los 90 que nunca existió, o si tienes un recuerdo que nadie más parece compartir, este episodio es para ti. Lo que viene después solo se pone más inquietante, desde teorías sobre multiversos hasta el papel de la inteligencia artificial en la manipulación del pasado. Así que ponte cómodo, porque hoy vamos a jugar con lo más frágil y poderoso que tienes, tu propia memoria. Para entender el efecto Mandela no basta con ver un ejemplo curioso o un recuerdo que no cuadra. En este segundo segmento vamos más allá, trazamos los fundamentos del fenómeno y su origen, deteniéndonos en cómo y por qué se dio el nombre que hoy lleva. Todo empieza con una certeza compartida por millones: Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80. No se trataba de un simple error individual, era una convicción masiva, sostenida con firmeza, recordada incluso con imágenes mentales, reportajes inventados y ceremonias funerarias que nunca ocurrieron. El problema no es que algunos lo recordaran así, el problema es que muchísimos lo recordaban igual, con detalles y con seguridad. Este tipo de error colectivo no es común, y es precisamente lo que distingue al efecto Mandela de una simple confusión o una equivocación de memoria. Hablamos de recuerdos colectivos falsos, en donde miles o millones de personas comparten la misma memoria errónea, muchas veces sin haber tenido contacto entre ellas. Es decir, no es que una persona lo dijo y los demás lo repitieron. En muchos casos, esas ideas surgen espontáneamente en comunidades distintas al mismo tiempo. Este fenómeno ha cobrado fuerza en la era digital, porque Internet no solo hace visibles estas coincidencias, sino que también las amplifica, las valida y las convierte en temas virales. En este segmento también analizamos tres ingredientes clave del efecto Mandela. El primero es la seguridad con la que las personas recuerdan el evento erróneo. No dudan, lo ven tan real como cualquier otro recuerdo personal. El segundo es la falta de evidencia que los respalde en el presente, lo cual crea un choque cognitivo fuerte, si tantos los recuerdan, porque no hay pruebas. Y el tercero, tal vez el más inquietante, es la frecuencia creciente con la que aparecen nuevos casos, lo cual ha provocado que algunas personas ya no hablen de recuerdos falsos sino de errores en la realidad. Este concepto, que parecía anecdótico o divertido al principio, ha cruzado la línea hacia algo más profundo, una grieta en la confianza que tenemos en nuestra memoria, en la historia compartida y, tal vez, en la estructura misma de la realidad. Y apenas estamos comenzando. Ahora sí, entremos en la parte que más confunde, fascina y desconcierta: los ejemplos. Porque una cosa es hablar del efecto Mandela en abstracto, y otra muy distinta es sentirlo. Lo más inquietante de este fenómeno es que muchos de nosotros recordamos exactamente lo mismo, con una seguridad casi absoluta, pero estamos equivocados. Vamos a recorrer algunos de los casos más famosos, pero también algunos que probablemente no conocías, y vamos a analizar qué tienen en común. Empecemos con uno clásico: Pikachu. ¿Recuerda la cola negra en la punta, esa rayita que parecía el toque final de su diseño? Pues nunca existió. En ninguna versión oficial de Pokémon, Pikachu ha tenido la cola con la punta negra. Entonces, ¿por qué tantos de nosotros lo recordamos así? Lo más probable es que estemos combinando visualmente las orejas negras con la cola en nuestra mente. Pero el punto no es solo el error, sino la confianza con la que mucha gente jura haberlo visto.
Otro caso que ha confundido a miles es el de los logotipos y nombres de marcas. Vamos con uno, Febreze. ¿Con cuántas se lo escribes? Muchos creen firmemente que se escribía Febreze, con doble E, porque suena más fluido, más relacionado a Breze, brisa. Pero el nombre correcto, desde siempre, ha sido Febreze. Lo más curioso, incluso personas que usaban el producto lo escriben mal de forma instintiva. ¿Y qué tal Kit Kat? ¿Con o sin guión? Seguramente estás visualizando el envoltorio rojo con Kit Kat separado por una línea. Lo sentimos, nunca ha existido el guión. Es simplemente Kit Kat. Pero otra vez, el patrón se repite, tenemos una imagen mental muy concreta, que compartimos con miles de personas, pero que no tiene respaldo en la realidad. Vamos ahora con uno de los más intrigantes del cine, la misteriosa película Shazam, protagonizada por el comediante Sinbad como un genio. Hay miles de personas que afirman recordar haberla visto en los 90, incluso pueden describir escenas completas, pero esa película nunca existió. Hay otra cinta, llamada Shazam, protagonizada por Shaquille O'Neal, pero no se parece ni en trama ni en estética. Entonces, ¿de dónde vino ese recuerdo compartido? Una fusión entre recuerdos vagos, nombres similares y confusión cultural, o una filtración de otra línea temporal. Y no podemos dejar fuera uno de los más discutidos en redes, la frase Luke, yo soy tu padre. Todo fan de Star Wars la ha escuchado, pero si revisamos la película, Darth Vader nunca dice exactamente eso. Lo que realmente dice es, no, I am your father. Entonces, ¿por qué esa frase modificada quedó tatuada en la cultura popular? Estos ejemplos nos invitan a reflexionar no solo sobre la fragilidad de la memoria, sino sobre lo fácil que es construir una realidad paralela cuando miles de personas la sostienen. ¿Estamos hablando de errores comunes, o hay algo más? En todos estos casos, lo que más llama la atención no es solo que estemos equivocados, sino que estemos tan de acuerdo en ese error. Ahí es donde comienza el misterio real, y esto apenas empieza, porque si nuestra memoria puede ser tan fácilmente manipulada, ¿cómo podemos estar seguros de lo que realmente pasó? ¿Dónde empieza el error y dónde una posible interferencia de otros factores, como la cultura digital, los medios, o incluso algo más allá de nuestra dimensión? En el siguiente segmento, vamos a explorar exactamente eso, que dice la ciencia sobre estos recuerdos que nunca ocurrieron. En este segmento nos adentramos en la neurociencia que sustenta los falsos recuerdos, porque aunque el efecto Mandela suele parecer un fenómeno misterioso y hasta paranormal, lo cierto es que nuestro cerebro es perfectamente capaz de crear recuerdos completamente falsos, y hacer que parezcan más reales que la realidad misma. No estamos hablando de simples confusiones, sino de una construcción activa de experiencias que nunca ocurrieron. La memoria humana no es una grabadora, es más bien un sistema de reconstrucción. Cada vez que accedemos a un recuerdo, lo reeditamos ligeramente, influenciados por emociones, contexto social, información nueva e incluso por lo que otros recuerdan. Y es ahí donde empieza a desdibujarse la línea entre lo vivido y lo imaginado. Uno de los estudios más citados en este campo es el de la psicóloga Elizabeth Loftus, quien demostró que es relativamente fácil implantar recuerdos falsos en personas usando solo descripciones verbales y visuales. En algunos experimentos, se logró convencer a los participantes de que habían estado en un globo aerostático cuando niños, o que se habían perdido en un centro comercial, sin que eso hubiera ocurrido jamás. El cerebro no solo aceptó estos recuerdos como reales, sino que los reconstruyó con detalles emocionales y sensoriales. ¿Qué pasa cuando este tipo de sugestión no ocurre uno a uno, sino de forma masiva en redes sociales o medios? Ahí es donde nacen los recuerdos colectivos falsos, reforzados por la repetición y validados por la confianza en la experiencia compartida. Además, cuando algo se nos presenta como familiar, nuestro cerebro activa circuitos de validación emocional. Es decir, si suena como algo que debió haber pasado, lo damos por hecho. Este fenómeno se amplifica en escenarios digitales donde los vacíos de información se rellenan con narrativas virales, memes o datos repetidos por múltiples fuentes, incluso si son incorrectos. Y hay un dato fascinante, entre más fuerte sea tu confianza en un recuerdo falso, más difícil será convencerte de lo contrario, porque tu cerebro ya creó conexiones neuronales que lo integran a tu identidad personal y colectiva. La memoria, en este sentido, no solo nos informa quiénes somos, sino quienes creemos que fuimos, incluso si nunca ocurrió. En este segmento abordamos un punto clave y profundamente contemporáneo, cómo la cultura digital no solo ha amplificado, sino reconfigurado la forma en que compartimos y validamos nuestros recuerdos.
El efecto Mandela, aunque puede parecer un fenómeno psicológico aislado, ha encontrado un campo fértil en Internet, donde miles de personas alrededor del mundo pueden descubrir o convencerse de que recuerdan exactamente lo mismo, aunque no haya ocurrido. Plataformas como Reddit, TikTok y X funcionan como verdaderas cámaras de resonancia en las que los recuerdos falsos no solo se multiplican, sino que se refinan, se consolidan y se viralizan. La duda ya no parte de un individuo confundido, sino de masas que juran con certeza haber visto a Pikachu con una cola negra o haber crecido con un logo de Kit Kat con guión. En este entorno digital, los algoritmos juegan un papel crucial. ¿Por qué si buscas Shazam película Sinbad aparecen tantos resultados si nunca existió? ¿Por qué tantas personas encuentran confirmación de sus falsos recuerdos al instante? ¿Por qué los algoritmos no están diseñados para mostrarte la verdad, sino lo que más probablemente te interese o te mantenga enganchado? Esto genera un bucle de retroalimentación. Compartes un recuerdo falso, otros lo ven, lo reconocen, lo validan, y el algoritmo lo sigue mostrando. Así, la memoria colectiva deja de estar anclada en la evidencia y se basa en lo que se siente cierto y se ve repetido. Es el mismo mecanismo que alimenta las fake news, los mitos modernos y las leyendas urbanas digitales. Y en este escenario, la línea entre recordar y reimaginar se vuelve peligrosamente delgada. Además, la validación social de estos recuerdos a través de likes, comentarios, foros y reacciones emocionales refuerza su legitimidad, como si la memoria se volviera real por aclamación popular. Ya no se trata solo de recordar mal, sino de reconstruir juntos una versión alternativa del pasado. Y esta memoria viral tiene implicaciones profundas. ¿Qué pasará cuando todos estemos convencidos de un evento que nunca existió, pero que sí influyó en nuestras decisiones, emociones o creencias? La cultura digital no solo está amplificando el efecto Mandela, lo está institucionalizando como parte de cómo entendemos y compartimos la realidad. En los siguientes segmentos exploraremos si esto es solo una peculiaridad cognitiva, una curiosidad algorítmica, o la prueba de que el mundo ya no es lo que recordábamos. Y si te dijera que ciertos recuerdos que tienes con absoluta certeza, nunca ocurrieron. En este sexto segmento damos un salto hacia lo improbable, lo fascinante y lo que muchos considerarían imposible, la hipótesis de que el efecto Mandela podría ser más que un error colectivo de memoria. Acompáñame a explorar teorías que escapan de la psicología convencional y se sumergen en ideas propias de la física cuántica, la ciencia especulativa y la filosofía de realidades múltiples. ¿Por qué cuando millones de personas recuerdan una frase, un logotipo de un evento de una forma que nunca existió y lo hacen con una convicción inquebrantable surge una posibilidad inquietante? ¿Y si no todos venimos de la misma línea de tiempo? Las teorías de multiversos, aunque todavía lejos de ser confirmadas científicamente, ofrecen un marco conceptual provocador. Desde la mecánica cuántica se postulan fenómenos como la superposición y el entrelazamiento, donde partículas pueden existir en múltiples estados a la vez. Y si nuestras realidades también funcionan así, algunos defensores de esta idea sostienen que ciertas experiencias o eventos son interferencias de universos paralelos, y que el efecto Mandela podría ser una consecuencia de estas colisiones o desplazamientos. ¿Cambió el logotipo de Ford, o simplemente saltamos de una versión del universo donde era distinto? Más allá de la ciencia dura, hay también quienes explican estos fenómenos desde dimensiones espirituales, teorías del tiempo no lineal, o experimentos secretos de manipulación de la realidad. ¿Y si existe una inteligencia superior humana, artificial o incluso natural que ha encontrado la forma de editar el pasado? Aunque muchas de estas ideas rozan la ciencia ficción, lo fascinante es cómo se instalan en la cultura colectiva como una forma de buscar sentido ante lo que no encaja. No se trata de si creemos o no en estas hipótesis, sino de comprender por qué necesitamos crearlas. El deseo de coherencia, de tener razón, de pertenecer a una narrativa compartida, es parte del núcleo humano. Y cuando esa narrativa se rompe, nuestra imaginación busca restaurarla, incluso si eso implica que vivimos en mundos filtrados unos sobre otros. Este segmento no busca confirmar una verdad alternativa, sino abrir la posibilidad de que nuestras certezas no sean tan sólidas como creemos, que la memoria personal o colectiva puede ser tan moldeable como los datos de un sistema en red, y que si millones recordamos lo mismo, tal vez no estemos equivocados, solo desincronizados. El efecto Mandela nos lleva a preguntarnos si lo que recordamos como verdad fue alguna vez real. Pero, ¿y si los registros que consultamos para comprobarlo tampoco son confiables?
En este segmento profundizamos en una hipótesis inquietante. No se trata solo de que la memoria humana sea falible, eso ya lo sabemos, sino de que el pasado digital está siendo reescrito silenciosamente. Hoy en día, gran parte de nuestra memoria colectiva está almacenada en forma digital: textos, imágenes, videos, audios, enciclopedias en línea, registros oficiales. Pero la naturaleza maleable de lo digital lo hace extraordinariamente vulnerable a ser alterado. Y aquí entra la inteligencia artificial como un nuevo agente de manipulación, intencional o no, del pasado. La proliferación de deepfakes, por ejemplo, ya ha borrado la frontera entre lo auténtico y lo falso en video. Y no solo se trata de trucos virales, ya hay casos documentados de discursos modificados, imágenes retocadas que se vuelven la nueva verdad, y documentos que desaparecen o cambian de contenido sin dejar rastro. Las IA generativas pueden recrear eventos, falsificar recuerdos visuales y modificar audios históricos con una precisión escalofriante. Todo esto nos enfrenta a un dilema: ¿cómo saber si lo que encontramos hoy en Internet era exactamente así hace 5 años? ¿Quién controla los archivos digitales y con qué intención podrían ser alterados? Además, plataformas como YouTube, Wikipedia o incluso bibliotecas digitales actualizan, corrigen o eliminan contenidos constantemente, a veces, por buenas razones, otras, por presiones políticas, ideológicas o comerciales. Pero este proceso no siempre es transparente, ni deja trazabilidad accesible al público. El resultado: una historia digital constantemente reescrita, donde nuestras memorias, por más reales que se sientan, chocan con una versión oficial que puede haber sido fabricada, retocada o pulida para alinearse con una narrativa conveniente. Y si el efecto Mandela no es solo una ilusión cognitiva, sino también una consecuencia de un mundo donde la realidad puede ser editada, píxel por píxel, en tiempo real. La inteligencia artificial es capaz de ayudarnos a entender y preservar la verdad, o de convertirse en el instrumento más sofisticado de reescritura de la historia. En los próximos segmentos, entraremos en el terreno filosófico y existencial: si todo es manipulable, ¿qué significa lo real? ¿Cómo podemos defender nuestra percepción frente a un mundo donde la evidencia ya no prueba nada? El viaje se pone más incierto, pero también más fascinante. Una vez que nos enfrentamos a la pregunta de qué es real, ya no hay vuelta atrás. En este último segmento, nos adentramos en uno de los dilemas filosóficos más antiguos, pero ahora con una nueva capa: la distorsión masiva de los recuerdos colectivos en la era digital. Podemos hablar de verdad objetiva cuando cada vez más personas recuerdan cosas que nunca ocurrieron. El efecto Mandela no es solo una curiosidad cultural, es una grieta en nuestra confianza sobre la realidad compartida. A través de este fenómeno, nos enfrentamos no solo al funcionamiento imperfecto de nuestra memoria, sino también al poder que tienen la cultura, la nostalgia, los algoritmos y la inteligencia artificial para moldear la historia. Si la memoria colectiva puede ser modificada, ¿qué pasa con la historia que construimos como sociedad? Esta pregunta abre la puerta a discusiones profundas sobre el conocimiento, la percepción y el poder. Porque si millones de personas recuerdan algo que nunca pasó, ¿quién tiene razón? ¿La evidencia documental o la experiencia vivida? Y si esa evidencia documental puede ser modificada digitalmente, incluso por una IA sin rostro, ¿a qué nos aferramos para saber que fue real? Tal vez ya no estamos hablando solamente de recuerdos falsos, sino de realidades alternativas construidas en masa, con ayuda de herramientas que ni siquiera comprendemos del todo. Este episodio nos deja con más preguntas que respuestas, y eso no es un defecto, es precisamente la intención. Ideas es un espacio para imaginar, para confrontar lo que damos por sentado, y para dialogar con la incertidumbre sin miedo. Si este episodio te dejó pensando, compártelo con quienes aún creen que tienen todos sus recuerdos intactos. Y si quieres ayudarnos a seguir explorando estas ideas con libertad y profundidad, puedes apoyarnos en Patreon. Suscríbete en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma favorita. Deja una reseña, comparte el episodio y sigue esta conversación en redes. Porque la realidad, como la memoria, se construye entre todos.